Érase una vez, hace mucho tiempo, cuando el mundo recién comenzaba, vivían dos hermanos llamados Caín y Abel. Ellos eran los hijos de Adán y Eva, las primeras personas creadas por Dios. Caín, el mayor, era un hombre trabajador que se dedicaba a cultivar la tierra. Pasaba sus días sembrando semillas, cuidando las plantas y recogiendo los frutos de su esfuerzo. Mientras tanto, su hermano menor, Abel, era pastor de ovejas. Él se encargaba de cuidar los rebaños, alimentarlos y asegurarse de que estuvieran sanos y protegidos. Ambos vivían cerca de sus padres, aprendiendo sobre el amor de Dios y cómo cuidar de su creación. Y todos los días, Caín y Abel vivían trabajando duro en sus tareas. Caín se esforzaba bajo el sol, removiendo la tierra, plantando y regando sus cultivos. Aunque el trabajo era pesado, él sentía orgullo al ver cómo las plantas crecían fuertes gracias a su dedicación. Por otro lado, Abel pasaba largas horas en el campo, guiando a sus ovejas a los pastos más verdes y protegiéndolas de los lobos y otros peligros. Abel amaba a sus animales y les daba nombres, tratando a cada oveja con cuidado y cariño. A pesar de su esfuerzo diario, había algo diferente en los corazones de los dos hermanos. Abel trabajaba con alegría, siempre recordando que todo lo que hacía era para agradar a Dios. Cada vez que miraba a sus ovejas, agradecía a Dios por su bondad y provisión. Sin embargo, Caín no sentía la misma paz en su corazón. Aunque trabajaba duro, a menudo se sentía frustrado y molesto. Le costaba entender por qué debía ofrecer a Dios lo mejor de su cosecha. ¿Por qué no es suficiente simplemente hacer mi trabajo?, pensaba. Los dos hermanos vivían en paz uno con el otro. Pero mientras Abel disfrutaba de una relación cercana con Dios, Caín luchaba con sus propios sentimientos de insatisfacción. En su corazón algo comenzaba a crecer, y él no lo sabía, pero pronto sus emociones lo llevarían a tomar decisiones que cambiarían todo. Hasta que un día llegó el momento de ofrecer los sacrificios a Dios. Ambos hermanos llevaron sus ofrendas, Caín con los frutos de su cosecha y Abel con el mejor cordero de su rebaño. Estaban parados frente al altar, esperando ver la reacción de Dios. Y entonces sucedió algo sorprendente. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, aceptándola con gozo. Sin embargo, no mostró el mismo favor hacia la ofrenda de Caín. Caín se quedó inmóvil, sintiendo cómo la rabia y el enojo crecían dentro de él. ¿Por qué Dios no acepta mi ofrenda? ¿Acaso mi trabajo no es tan valioso como el de Abel?, se preguntaba furioso. Su rostro se oscureció y sus manos temblaban de frustración. Dios vio lo que estaba ocurriendo en su corazón y con ternura le habló. Caín, ¿por qué estás tan enojado? Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero ten cuidado porque el pecado está a la puerta y quiere dominarte. Tú debes controlarlo. Génesis 4:6-7. Pero el enojo de Caín era muy fuerte. En lugar de escuchar a Dios, permitió que el resentimiento hacia su hermano creciera cada vez más. En su corazón, decidió que ya no podía soportar más esa situación, y planeó algo terrible. Y por eso, un día Caín llamó a su hermano Abel al campo. «Ven, Abel, quiero mostrarte algo en mis tierras», le dijo. Abel, siempre confiado y amoroso, siguió a su hermano sin sospechar lo que estaba por suceder. Pero en su corazón, Caín ya había tomado una decisión oscura. El dolor y la envidia lo habían cegado por completo, y cuando estuvieron solos, Caín atacó a Abel y lo mató. Después del terrible acto, el campo quedó en un silencio inquietante. Caín, respirando con dificultad, miró a su alrededor, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. El peso de su decisión cayó sobre él, pero en lugar de arrepentirse, trató de esconder lo sucedido. Pensó que tal vez nadie lo descubriría. Pero Dios, que todo lo ve, llamó a Caín. «¿Dónde está tu hermano Abel?». Génesis 4:9. Caín, intentando ocultar su culpa, respondió: «No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?». Pero Dios ya conocía la verdad y le dijo con tristeza: «La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». El pecado de Caín había sido descubierto y ahora debía enfrentar las consecuencias de su terrible acción. Hasta que finalmente Caín comprendió que no podía escapar de la justicia de Dios. Dios le dijo que, por su pecado, sería maldito sobre la tierra. La tierra, que antes había dado frutos para él, ya no le respondería de la misma manera. Caín sería un errante, vagando por el mundo sin un hogar permanente. El castigo era duro y Caín, desesperado, clamó: «Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Cualquiera que me encuentre me matará». Pero incluso en medio de su juicio, Dios mostró misericordia.
Le dijo a Caín que nadie lo mataría, y puso una marca sobre él para protegerlo. Aunque Caín había cometido un gran pecado, Dios no lo abandonó por completo. Pero Caín tendría que vivir con las consecuencias de su acto, separado de su familia y de la tierra que había trabajado con tanto esfuerzo. Y desde ese día Caín se convirtió en un fugitivo. Viajaba de un lugar a otro, siempre recordando lo que había hecho. Ya no podía volver a vivir con su familia, ni disfrutar del trabajo de la tierra como antes. La decisión que tomó en un momento de rabia y envidia cambió su vida para siempre. Abel, el justo, había muerto, pero su memoria perduraba, y el ejemplo de su fe y obediencia a Dios sería recordado por generaciones. Caín aprendió una lección amarga. El pecado y la envidia pueden destruir no solo a quienes nos rodean, sino también nuestras propias vidas. Dios siempre ve el corazón, y lo que realmente importa es ofrecer lo mejor de nosotros, con un espíritu humilde y sincero. A pesar de su error, Dios continuó mostrando misericordia, recordando que incluso en nuestro peor momento, Él no nos abandona por completo. La moraleja de la historia de Caín y Abel es clara. Dios valora lo que está en nuestro corazón más que las cosas materiales que podemos ofrecer. Abel ofreció lo mejor de sí con un corazón lleno de gratitud, mientras que Caín permitió que la envidia y la amargura lo dominaran. Debemos aprender a controlar nuestros sentimientos antes de que nos lleven a hacer cosas malas. Y sobre todo, esta historia nos enseña que Dios es justo, pero también misericordioso. Incluso cuando cometemos errores, Él siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad si nos arrepentimos y buscamos su perdón. Al principio, Dios creó el mundo. En solo 6 días hizo el sol, la luna, las estrellas, la tierra y los océanos, las plantas, los animales y finalmente a los seres humanos. Llamó a todo bueno, pero los seres humanos eran especiales porque podían hablar con Dios, amar y tomar decisiones. Dios hizo un hermoso jardín para los primeros humanos, Adán y Eva. Podían comer de cualquier árbol excepto de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les advirtió que comer de este árbol causaría cosas malas. Pero una serpiente astuta, la más inteligente de todas las criaturas que Dios había hecho, los engañó para que comieran el fruto. Cuando lo comieron, todo cambió. Se dieron cuenta de que estaban desnudos y se sintieron avergonzados. Debido a que no escucharon, el dolor, la tristeza y la muerte entraron al mundo y Dios los expulsó del jardín. Pero Dios no los dejó sin esperanza. Hizo una promesa. Algún día alguien especial vendría a arreglar todo y los traería de vuelta a Él. Por muchos, muchos años, el pueblo de Dios esperó por esta promesa. Esta promesa se transmitió a través de generaciones por héroes de la fe, como Noé, quien construyó un enorme barco para salvar a su familia y a los animales del gran diluvio. Abraham, quien dejó su hogar porque confiaba en la promesa de Dios. Moisés, quien sacó al pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Y David, un joven que derrotó a un gigante y se convirtió en rey. Todas estas historias tenían algo en común. Mostraban que Dios siempre cumple sus promesas y que estaba planeando algo asombroso. Todos los profetas que podían hablar los mensajes de Dios hablaban de un Mesías venidero, un rey que salvaría a todos y cuyo reino duraría para siempre. Muchos años después, un bebé nació en un lugar humilde, un establo donde dormían los animales. Ese bebé era Jesús, el que todos habían estado esperando, el héroe prometido hace mucho tiempo. Desde su primer aliento fue claro que era especial. Los ángeles cantaron, los pastores lo visitaron y sabios de tierras lejanas le trajeron regalos. Jesús creció y se convirtió en un hombre que hizo cosas asombrosas. Sanó a personas enfermas solo tocándolas o con una palabra. Hizo que los ciegos volvieran a ver e incluso calmó tormentas. Contaba historias que hacían que las personas pensaran y sintieran de manera diferente sobre la vida. Mostró amor a todos, incluso a aquellos que usualmente eran ignorados o despreciados. Pero no todos estaban contentos con Jesús. Algunos tenían miedo del cambio que Él representaba. No entendieron que Él era el rey prometido por Dios y conspiraron contra Él. Jesús fue traicionado por un amigo y aunque no había hecho nada malo, fue castigado como un criminal. Jesús murió en una cruz, una forma terrible de morir. Parecía que la esperanza había muerto con Él, pero 3 días después, algo increíble sucedió. Jesús resucitó. Esto demostró que ni siquiera la muerte es más poderosa que el amor de Dios. Fue la prueba de que Jesús realmente era el enviado por Dios para salvarnos y abrirnos el camino al cielo.